donde, gloria a Dios, donde Dios así lo ha dispuesto, hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre buenos y malos. Capítulo 17, versículo 14, vamos al último libro de la Biblia, al libro de Apocalipsis. Vamos a ver estos tres grupos, los cuales describe la Biblia, que estamos nosotros los creyentes, nosotros los que ya hemos sido constituidos hijos de Dios. Dios hace esta separación en tres grupos y lo vamos a ver en un solo versículo. Allí nosotros vamos a analizar, nosotros vamos a ver a qué grupo pertenecemos nosotros, ya estando en los caminos del Señor. Dios trae palabra a sus hijos, a su iglesia. Amén. 17:14 del libro de Apocalipsis. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Cuando lo tenga, mis amados hermanos, nos ponemos de pie en reverencia a la poderosa palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Dice así la bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo de Dios. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, aquí están los tres grupos, los que están con Él, con el vencedor, con el Cordero, son llamados y elegidos y fieles. Amén. Incline su rostro. Poderoso y soberano de los reyes de la tierra, te damos gracias, Rey bien amado, por el grande amor que sigues derramando sobre cada uno de nosotros, que hasta aquí nos has guardado, Rey bien amado. Padre, ahora sabemos, mi Rey de gloria, por el Espíritu Santo, que tú bendices a tu pueblo, que tu pueblo está bajo esa cobertura divina, que estamos en las manos tuyas, Señor, porque el Señor Jesús, Él mismo lo declaró, Él mismo lo dijo: yo conozco mis ovejas me conocen a mí, oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Y en el nombre de Jesús de Nazaret pedimos el crecimiento espiritual para que vayamos a otros niveles de gloria, a otras dimensiones del Espíritu Santo, Padre mío, conforme a nuestra obediencia, conforme a nuestro sometimiento. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede tomar su lugar, mis amados hermanos. Gloria a Dios. La Biblia describe en este solo versículo las tres clases de creyentes, de cristianos que hay a nivel mundial, a nivel universal, en todas las iglesias del Señor. Aquí están descritos los tres grupos: los llamados, los elegidos, en otra parte dice los escogidos, es lo mismo: llamados, elegidos y fieles. El llamado del Señor. ¿Cuál es el llamado de Dios? Dios llama a toda la humanidad. La invitación es para todo el mundo, porque lo describe la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la invitación, el llamado es para todos. En Hechos 2, 38 y 39, en el primer sermón de Pedro, en el primer sermón de Pedro, cuando él se levanta lleno del Espíritu Santo y empieza a predicar: arrepentíos cada uno de vosotros, y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y Hechos 2:39 nos dice: porque el llamado, la invitación es para ustedes, es para sus hijos, es para los que están lejos, para los que están cerca, para cuando nuestro Dios llamare. ¿Se dan cuenta que esos son los llamados? Los que son invitados a la salvación, los que son invitados de parte de Dios, porque Él no hace acepción de personas. El apóstol Pedro también en su segunda carta nos dice: el Señor no retarda su
promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. Él no quiere que nadie se pierda, nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento. El infierno no fue creado para el ser humano. El infierno fue creado, dice la Escritura, para el diablo y sus ángeles, para sus seguidores, pero no para el ser humano. La voluntad de Dios es que todo el mundo se salve, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Este es los que son llamados. En la parábola que habla nuestro Dios Todopoderoso, allá en Mateo 22, cuando habla de la parábola de las bodas, dice que es semejante a un padre de familia que hizo bodas para su hijo. Está haciendo una comparación para que lo entendamos entre unas bodas y el reino celestial. Ahí está haciendo la comparación que la invitación fue para todos. Pero muchos pusieron excusas, muchos pusieron pretextos. Uno dijo, es que he comprado una hacienda y no puedo, una excusa. Otro dijo, he comprado unas yuntas y tampoco no puedo, otra excusa. Otro dijo, es que me casé y no puedo. Imagínense, son excusas, pretextos, queriendo engañar a Dios. Las bodas en la cultura judía siempre son de noche. ¿Quién va a probar las yuntas en la noche? Es un pretexto. ¿Quién va a checar o a ver la hacienda que había comprado en la noche? Pero son excusas que hasta el día de hoy el ser humano siempre pone trabas, pone fortalezas, pone excusas para no venir a adorar al Rey de la Gloria. Estos son los llamados. Estos son los que Dios está llamando. Es el llamado a la salvación. Este es el primer grupo. Los que estamos aquí atendimos a ese llamado. Estamos aquí. Pero dentro de este grupo de llamados, como a Jesús, que lo seguía mucha gente, dice que le seguían multitudes. Pero dentro de esas multitudes, Él dice que escogió a 12, de los cuales no todos eran fieles. Fueron escogidos, pero no fueron fieles. Todos no fueron fieles. Y dentro de esos 12, Él tenía a 3 que eran los fieles, que eran los más íntimos que estaban con Él. Lo dice allá en Mateo capítulo 17, donde Jesús subió al monte, dice la Escritura, y dice que solamente se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo, donde les mostró las cosas gloriosas, las cosas sobrenaturales. Esos son los fieles, llamados, escogidos y fieles. Cuando lo llevó a estos 3 al tercer monte, allá arriba, donde dice que vino Elías, vino Moisés, vino una nube que los envolvió a todos. Los otros 9 se quedaron abajo en el otro monte. ¿Por qué no se llevó a los 12? Porque Dios conoce los corazones. Ahora, en el Antiguo Testamento, vamos a empezar desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo es el que el Señor llama? Pero ya específicamente. Ya vemos que el llamado a la salvación es para todos. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahí es donde, según el sometimiento de la persona, según la obediencia, Él ya te llamó. Ahora ve tu obediencia, ve tu servicio, y de entre todos los llamados, Él empieza a escoger. En el capítulo 15, versículo 16 del Evangelio de San Juan, el mismo Señor Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a vosotros, para que vayáis y llevéis mucho fruto. Esos son los elegidos, los escogidos. Pero de entre la multitud de los que Él ve, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Ahora yo ya tengo el llamado de Dios a la salvación. Ahora, a partir de
humillación, de mi servicio, mi adoración, Dios me va a escoger, pero esto ya es algo más específico. Ahí yo no me conformo con ser llamado a la salvación, porque aún hay más. Aún hay más, dígale al que está a su lado. No te conformes. No te conformes, dile, con la salvación. Hay más. El apóstol Pablo dice, insondables son sus caminos. No tiene límite. Entre más lo buscas, Dios se va mostrando más a ti. Dios te va revelando más cosas. Dios te va enseñando cosas sobrenaturales. Entre más lo buscas. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entre todos los llamados, Dios elige, Dios escoge. Escogió a los 12, escogió también a los 70, donde mandó de 2 en 2, dice la palabra del Señor, y los llenó de su unción, los llenó de su poder. La muchedumbre que los seguía, de allí escogió él también a esos 70, los cuales dice la Biblia que volvieron con gozo y le dijeron, Señor, aún los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dijo, está bien, que se gocen, que estén alegres por eso, pero regocíjense más, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Para los escogidos, denle la gloria al Señor, hermanos, bendito Dios. Santo de la gloria, bendito Dios. Hay ejemplos en la palabra del Señor acerca de los llamamientos que Dios hace, porque no a todos, no con todos hace lo mismo, no es un molde. Dios hace diferente tipo de llamado y Él lo escoge, como le digo, según su sometimiento, según el amor que usted le tenga al Rey de la Gloria. Así Él es el que va a escoger, porque Él escoge los corazones que le aman, que le adoran, que le sirven. Ahí ya depende del corazón de la persona. Vemos los llamamientos que ha hecho, el llamamiento que le hizo a Abraham, el llamamiento a Moisés, el llamamiento a Jeremías, fueron diferentes. Vemos estos grandes hombres de la Biblia en el Antiguo Testamento, como Dios habla en tres características. El Señor hace el llamado, primero es el llamado general a la salvación, luego hace un llamado específico. Esto es muy diferente. Un llamado específico es cuando Dios habla a través de 3 formas. Dios habla a través de sueños, número 1. Número 2, a través de visiones. Y número 3, a través de profetas, de los verdaderos profetas. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, voy a poner 3 ejemplos. ¿A quién se le reveló en sueños? ¿Cuál fue su llamamiento en sueños? La Biblia describe a José, el soñador. En el capítulo 37, del versículo 5 en adelante, usted va a encontrar ese llamamiento a José, donde dice la Biblia que era el 11º hijo de Jacob. Era el número 11, pero la Biblia dice que Dios empezó a revelarle en sueños a José, y él mismo contaba sus sueños a sus hermanos, por lo cual lo envidiaban, por lo cual odiaban. Ni aun sus hermanos creían en él, igual como a Jesús, ni aun sus hermanos creían en él. Así que si tus hermanos de carne no te creen, en la Biblia también están allí. ¿Quiénes murmuraban más de Moisés? Sus hermanos no creían en él. Algunos andaban temerosos porque Jehová hablaba con Moisés cara a cara, pero sus hermanos no creían en él. ¿Quién vendió a José? Sus hermanos. ¿Quiénes criticaban? ¿Quiénes molestaban mucho a David? Sus hermanos. Así que hay ejemplos en la palabra de Dios que aún los hermanos se levantan en contra nuestra, aún los hermanos en carne. Lo dice la palabra del Señor. No te sorprenda. Todos dicen amén. Entre más buscas al Señor, sí te aceptan, pero no te quieren. Es lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Así que a José en sueños. El primer sueño que tuvo José, él le dijo a sus hermanos: yo soñaba que estábamos en medio del campo y yo tenía un manojo de trigo, y mi manojo de trigo
también tuve otro sueño, donde la luna, el sol y 11 estrellas se postraban ante mí. Ahí hasta su papá dudó de él, su mamá lo regañaron. ¿Acaso nosotros también vamos a postrarnos ante ti? Ese fue el llamamiento en sueños. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hasta el día de hoy, Dios sigue llamando a personas en sueños. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de otro llamamiento en visiones. Dios llama también en visiones hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Generaciones van, generaciones vienen, van pasando, pero Él sigue siendo Dios. Es lo mismo que le dijo a Job: mira, Job, tú te vas a morir, pero yo voy a seguir siendo Dios. Van a venir otras generaciones. Por eso la Biblia describe Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel. ¿Qué está diciendo? Dios de todas las generaciones, hasta el día de hoy. El llamamiento de Isaías, el profeta Isaías, este llamamiento de él fue a través de visiones. En el capítulo 6, versículo 1 del mismo libro de Isaías, él describe su llamamiento, describe su conversión. Él dice: en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor alto y sublime. Alto y sublime. ¿Puede repetir conmigo? Alce los ojos al cielo y dígale: alto y sublime. Gloria a Dios. Y sus faldas llenaban el templo. Eso es lo que describe el profeta Isaías de su llamamiento en visiones. Amén. Espero en el nombre de Jesús que Dios lo llame a usted, ya sea en sueños, ya sea en visiones, para algo específico, o a través de un verdadero profeta del Señor, de un hombre de Dios, un hombre íntegro que busca al Señor. Cuando un verdadero profeta habla, se cumple. Cuando dicen amén. Dijo, sigue diciendo Isaías en su llamamiento, perdón, hermanos, sigue diciendo: vi al Señor en el templo, allá alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Entonces dije: ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos, y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Entonces dice: yo vi a los serafines. Yo vi a los serafines que tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros. ¿Saben por qué estos serafines cubrían sus rostros? Porque nuestro Dios es tan santo que nadie lo puede mirar y vivir. Cae muerto en ese instante. El que suaviza la presencia de Dios es el Espíritu Santo hermoso que nos heredó nuestro Dios. Con 2 alas dice que cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Estos seres angelicales estaban constantemente adorando al Rey de Gloria, diciendo: santo, 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 santo es el Señor Jehová de los ejércitos. Cuando dicen amén, constantemente la adoración a nuestro Dios. Entonces dice yo: ay de mí, voy a caer muerto porque mis ojos han visto al Rey. Entonces dice que uno de los serafines fue al altar y tomó del altar un carbón encendido, y dice que lo puso en sus labios y le dijo: borrada es tu culpa y limpio tu pecado. Por eso yo oigo mucha gente que ora de esa manera: Señor, pasa un carbón encendido en mis labios y borra toda culpa, toda inmundicia, todo lo mal hablado que era yo. Señor, bórralo en el nombre de Jesús. Cuando dicen amén. Entonces dice que oyó la voz del Señor y le dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y como él ya había tenido esa experiencia de ver al Rey, dijo: heme aquí, envíame a mí. Denle la gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos se atreven? ¿Cuántos se atreven a decir: heme aquí, envíame a mí? Porque si no, no vas a seguir el grupo de los llamados, ahí de lejecitos, como Saqueo, de lejos. Si me conviene bajo del árbol, y si no, pues no. Así hay muchos que son llamados, pero los elegidos
los que tienen un llamado específico. ¿Por qué? Porque Dios mira su sometimiento, la vuelvo a repetir, la obediencia, mira tu servicio. De entre ellos, estos son los escogidos, son los elegidos. Porque hay gente que no quiere responsabilidad, no quiere compromiso, se conforman con la salvación, pero aún hay más. ¿Y qué de los dones del Espíritu Santo? ¿Y qué de las revelaciones del Espíritu Santo? ¿Y qué de lo sobrenatural? Eso forzosamente aumenta tu fe. Te va aumentando la fe, las experiencias que tengas con el Rey de Gloria, donde no todo es rutina, donde siempre es lo mismo, sino que seas tú de ese grupo, de los elegidos, de los escogidos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ese fue el llamamiento de Isaías. Ya vimos a José, que lo llamó el Señor en sueños. Isaías el profeta fue por medio de visiones. Y hay un ejemplo, otro ejemplo de la palabra del Señor, donde viene por revelación, por medio de un profeta. Hay más, hay ejemplos. Todos los hombres grandes de la Biblia vemos que su llamamiento fue diferente. Pero aquí la palabra del Señor, voy a hablarle de dos que fueron por revelación, por medio de profetas. Vemos que el profeta Elías, Dios le reveló. Cuando el profeta Elías dice que estaba en una cueva, después de haber comido pan del cielo, pan de ángel, que le duró 40 días y 40 noches, lo sustentó por caminar en el desierto, esos 40 días. Y entonces, ya que caminó, dice que subió al monte Horeb y ahí se escondió en una cueva. Aquí hay otra enseñanza también. No te escondas en la cueva, porque allí el Señor, allí te va a hablar y de ahí te va a sacar. Lo que hizo con el profeta Elías, le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Si yo necesito gente en mi obra, gente que haga el trabajo de aquí en esta tierra, el trabajo del Rey de la Gloria, nos lo encomienda a nosotros. Dice Pablo que nos da esta responsabilidad de su poderoso evangelio. Elías, ¿qué haces aquí? Dice que entonces Dios se le manifestó con un fuerte viento, que dice la palabra del Señor que a las peñas las rompía de lo fuerte que estaba ese viento, pero Dios no estaba allí. Luego dice que se le apareció en un fuego y que tampoco Dios estaba en ese fuego. En un terremoto, tampoco estaba en ese terremoto la presencia de Dios. Entonces dice que en un silencio, en un silbo apacible, allí estaba la presencia de Dios. Y fue cuando le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Ve, porque el largo camino te espera. Dígale al que está a su lado: largo camino te espera. Largo camino te espera. No, esto es el principio. Así que, ¿sabes qué te está diciendo Dios? Te está garantizando vida, y vida en abundancia. Vida en abundancia. Largo camino te espera. ¿Cuándo dicen amén? Hermana Sebe, póngale la mano a la hermana Juana en su frente. Póngaselo rápidamente y dígale: el largo camino te espera. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra del Señor, hermanos, que Elías se levantó porque Dios le dio 3 encomiendas. Me vas a ungir al que va a ser rey de Siria. Me vas a ungir al que va a ser rey de Israel. Pero también quiero que me unjas a Eliseo, porque Eliseo es el que va a ocupar tu lugar. Quiero que me lo entrenes bien, que yo ya puse la mirada en Eliseo. El llamamiento de Eliseo fue por medio de un profeta. ¿Verdad que no? Con todos, no, Dios actúa de diferente manera. Tu llamamiento no fue igual que el mío, porque no podemos encerrar a nuestro Dios en un solo molde, o que así tiene que ser. No, Él de diferentes maneras trabaja con cada quien eres en su soberanía. Cuando dicen amén, den un aplauso al Rey de la Gloria, hermanos. Él obedeció, hizo lo que Dios le dijo que hiciera, y
cuando dice que cuando vio a Eliseo que araba con 12 yuntas de bueyes que iban adelante de él llevaba la última yunta iban arando, y entonces pasó Elías y le echó el manto. Era un manto de cuero que usaba Elías, porque él se vestía de pieles y su manto era de cuero. Así andaba Elías. Y entonces dice la palabra del Señor que echó su manto. Y entonces Eliseo, en obediencia a este llamamiento, él no se resistió. Él no dijo no. Él dijo inmediatamente, dice la palabra del Señor, que él del mismo arado hizo leña y los dos bueyes, la yunta que llevaba, dice que en ese instante él se puso a hacer una barbacoa. Él dice que destazó los bueyes, hizo comida para todo el pueblo, e inmediatamente siguió a Eliseo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Estos son los tres tipos de llamados que hay. Si se lo aprendió, uno es en sueños, otro por visiones y el otro por revelación, por medio de los profetas. Así que si viene un verdadero profeta y te dice, así dice el Señor, tú vas a ser evangelista, créalo con todo su corazón y empiece a prepararse, a leer los evangelios, a ver cómo le hace, pero para que se cumpla la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Ese es el llamado específico. Amén. Otro ejemplo del profeta, de un llamado por revelación, lo vemos claramente. Todos, yo pienso que ya si tienen más de un año en el Evangelio, ya conocen la historia de David. Allí en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, ahí es donde dice que el Señor le dijo a Samuel, ya no le llores a Saúl, yo ya lo deseché, yo ya tengo en la mira, yo ya escogí quién va a ser el próximo rey de Israel. Ve y úngelo, ve a la casa de Isaí y ahí unges al que yo ya lo tengo señalado, al que yo he escogido, al que yo he elegido. Así que dice la historia, dice la palabra de Dios, que Samuel fue inmediatamente obedeciendo la voz del Señor, sin titubear, sin dudar, sin poner excusas. Y dice que él fue y dice que llenó su cuerno de aceite, y cuando llegó a la casa de Isaí de Belén, le dijo el propósito por el cual él iba. Dice que llevó una becerra para que Saúl no lo matara, porque Saúl él creía solamente en su soberbia que no hubiera otro rey. Y con Elías pasó diferente, porque el Señor le dijo a Elías, yo ya tengo otro que te va a suplantar. Otro hubiera dicho con egoísmo, con envidia, pero ¿por qué otro? Porque si yo soy el profeta, él obedeció. El verdadero hombre, la verdadera mujer de Dios, obedece. Amén. Tanto que la Biblia dice que allá anduvo sirviéndole, allá andaba como su criado, su escudero, allá anduvo Eliseo, aprendiendo del profeta, porque él es el que lo iba a sustituir. Estuvo 10 años, oiga bien, 10 años pegado a Elías. Y cuando Elías se fue, lo que pidió Eliseo fue la doble unción, la doble porción del Espíritu Santo. ¿Y sabe que Dios lo concedió? Dios le cumplió, porque el ministerio de Eliseo duró lo doble que el ministerio de Elías. Usted sabe que en la obediencia Dios cumple su propósito. Cuando dicen amén, hermanos. Así que sigo con la historia de David. David dice que salió el primer hijo de Isaí. Eran hombres de guerra, eran soldados escogidos por el rey Saúl, no escogidos por Dios, escogidos por el rey Saúl. Dice que salió primero el que se llamaba Eliab, y Samuel se impresionó como ser humano, lo vio grande, dice, este es el rey de Israel. Eliab vino listo ya para que le derramaran el cuerno de aceite. Cuando vino la voz, este no es. Dios no mira lo que mira el hombre. El ser humano mira lo que está, la fachada de afuera, delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Luego pasó otro que se llamaba Aminadab, dice la Biblia, y entonces le dijo el Espíritu Santo, tampoco
Y luego pasó otro que se llama Sama. Sama quiere decir presencia de Dios, por si no sabe. Pasó uno que se llama Sama y le dijo, tampoco este es. Y otro que le dijo, oye, y pasaron todos los 7 hijos. Le dijo, oye, Isaí, ¿qué no tienes? ¿Estos son todos tus hijos? No, tengo otro, dice, pero está allá con las orejas, que no creo que ese sea el próximo rey de Israel. Porque mire, no es lo que el hombre piensa, lo que el hombre cree, sino lo que Dios piensa de ti, lo que Dios está creyendo en ti, porque Él está viendo tu potencial, Él está viendo lo que Él puso en ti, Él está viendo tu sometimiento, Él está viendo tu obediencia. Conforme a ello, Dios te va a llamar, Dios te va a escoger. Ahora la fidelidad ya no depende de Dios, la fidelidad depende de nosotros como seres humanos. Ser fiel a Dios, fiel a su iglesia, fiel en todo lo que concierne a las cosas de nuestro Dios Todopoderoso. Vino entonces luego David, inmediatamente oyó la voz que le dijo, úngeme a este es mi elegido, este es mi escogido, este me es fiel. Dele la gloria al Señor, hermano, bendito Dios. Dice que nació el cuerno de aceite. Desde ese instante, David ya no fue el mismo. David, antes de ser rey, ya había sido ungido. Dios lo tuvo que preparar en pruebas, en luchas, en tribulaciones. 13 años, oiga, 13 años para que él fuera rey. Pero Dios cumplió su propósito, porque él había sido llamado, había sido escogido y había sido fiel. ¿Acaso no dice la Biblia que era conforme al corazón de Jehová? El rey Saúl, como mucha gente, siempre se está justificando, siempre le echa la culpa a otra gente o a otras cosas. Eso era lo que tenía el rey Saúl, se justificaba. Y el rey David, él reconocía cuando le fallaba a Dios. Él decía, yo no le echo la culpa a nadie, yo tengo la culpa. Mi pecado ahí está delante de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Úngeme, Señor amado, límpiame más y más de mi maldad. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación. Allí es cuando la persona reconoce que no es por otros, sino por uno mismo. Uno mismo es el que no se somete. Es que no voy a esta iglesia porque allá está fulano. Justificación. Ahí está fulana. No es así. Es nosotros. La persona que no se justifica dice, ¿qué importa que allá está la persona que no me habla? No importa. Si no voy a ver a él, voy a ver al rey. Cuando dicen amén, gloria a Dios. Los tipos de llamados que ya vimos en el Antiguo Testamento, estos ejemplos, hay más para describirlos a todos, pero por causa del tiempo, ya en el Nuevo Testamento aparece Jesús en su ministerio, donde él dice que como cuando alimentó a los 5,000, de esos 5,000, dice que cuando los estaba alimentando, allí estaban todos contentos, pero cuando él les empezó a predicar, cuando les empezó a decir sus responsabilidades, nadie quiso ningún compromiso con él, sino que todos se fueron uno a uno. Cuando ya se fueron, que eran más de 5,000, porque dicen que sin contar las mujeres y los hombres, los estudiosos de la Biblia que dicen que eran de 15 a 20,000 personas los que alimentó con 2 peces y 5 panes. Yo no sé si eran bolillos o era pan amarillo, pero eran 5 panes. Eran tortas que hacían entonces así en las brasas. Pero Dios multiplicó. Ellos iban por los milagros, ellos iban por la comida, ellos iban buscando por lo que le daban, como mucha gente hasta el día de hoy. No iban buscando al rey, iban buscando lo del rey, lo que les podía dar. Y el punto es que cuando venimos a la casa de Dios, venimos a buscarlo a Él, venimos a agradarle
tomamos responsabilidad, tomamos compromiso en el nombre de Jesús. Mientras tú estás sirviendo al Señor, eres responsable, tienes compromiso con Él, Dios te va a escoger. Dios te va a escoger, te va a empezar a revelar como a estos hombres de Dios, ya sea en sueños, ya sea en visiones o por medio de profecía. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Jesús aparece, entonces el sacrificio en la cruz del Calvario, que no fue en vano, dice la palabra del Señor, que cuando Él murió, pero resucitó, y dice la palabra del Señor que antes de irse al cielo, dijo unas palabras: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me sean testigos donde vivan. ¿Cuántos dicen amén? Sean testigos de Jesucristo. Bendito sea el Señor, para que sean testigos. En ese entonces le dijo a sus discípulos: primero en Jerusalén. Quiere decir que primero los de tu casa, primero tu familia, y luego te extiendes más al barrio, a la colonia, a la ciudad, para que sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, más allá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Denle la gloria a Dios, hermanos, bendito Dios. Alabanzas al Rey. La conversión del apóstol Pablo, el llamamiento del apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento, fue una conversión así, como en automático. Él, después de perseguir a los cristianos, después de estar en contra de las enseñanzas de Jesús, de la doctrina nueva que traía Jesús, porque él mismo narra en su conversión: yo era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, yo era correcto, yo aplicaba la ley, yo me sé toda la palabra de lo que está dando a entender. Pero cuando se me apareció en camino a Damasco, cuando yo vi esa luz cegadora, dice que cayó a tierra. Y entonces aquel hombre que estaba amoldado a la doctrina de los hombres, conforme a la ley, porque aparte de que Dios había dado su ley, el mismo ser humano se puso otras cargas que no le correspondían, que no venían de parte de Dios. Pero él, como fariseo de fariseos, cuando narra su conversión, entonces aquel hombre soberbio, aquel hombre que arrastraba a los cristianos, los metía a la cárcel, dice que arrastraba también a las mujeres, o sea que era un hombre despiadado. Pero cuando tuvo el encuentro personal con el Rey de la Gloria, hasta la voz le cambió. Cuando dice que tembloroso expresó: ¡ay, quién eres, Señor! Imagínese, aquel que andaba ahí arrastrando y con mucha autoridad. Cuando tú te encuentras con el Señor, como decimos vulgarmente, ¿no? El Señor nos baja los humos, Él quita la soberbia, quita el orgullo, el ego que teníamos, lo pone a los pies de Cristo. Denle la gloria al Señor, hermanos, bendito Dios. Así fue la conversión del apóstol Pablo. Por eso sigo insistiendo, reitero, que la persona no va a cambiar hasta que no tenga ese encuentro con el Rey de la Gloria. Entonces la persona va a ser diferente. Si no, le va a costar mucho trabajo. Va a ser de los llamados, solamente los llamados que se conformaron con la salvación. Así como en el mundo físico, en el mundo material, hay gente conformista. También en el mundo espiritual hay gente conformista. Años y años y años en el Evangelio y sigue siendo lo mismo. Nunca tienen sueños celestiales, nunca tienen visiones, ni mucho menos les hablan en profecía. ¿Por qué? Porque ya se conformaron hasta donde están. No buscan otros niveles espirituales, los 10 niveles que hay, y luego empiezan las dimensiones del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo dice: procurad los dones. Ahí sí quiere que nos afanemos. Afánate en buscar los dones, procurar los dones, los 9 dones del Espíritu Santo que están plasmados en esta palabra, que Jesús lo dejó para su iglesia, En Efesios 1:22 nos dice la bendita palabra del Señor, que ese poder grande
ese poder maravilloso que habitó en Cristo, se lo heredó a su iglesia. Le dio la autoridad a su iglesia, el poder de Cristo. Él no se lo llevó, Él lo dejó en esta tierra a través del Espíritu Santo y se lo dejó a la iglesia, a aquellos que son llamados, los que son elegidos y los que son fieles. Deben la gloria al Señor, hermanos, de Dios. Alabanzas al Rey de la gloria. Esto del llamado de Dios, hermanos, como le digo, es para todos. El que Él escoja, eso ya no es para todos. Esto es otro grupo, el de los escogidos, el de los elegidos. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Pero dentro de esos elegidos hay fieles, porque Él eligió a 12 y no todos fueron fieles. Ahí estaba un traidor, pero Él los eligió. Porque muchas dicen, no, este es escogido de Dios, pero es fiel. Le falta. Hay muchos que sí, escogidos por Dios, elegidos por Dios, y la fidelidad. Esto es importante. El rey David, él se rodeó de sus valientes, los que estaban en la cueva de Adulam. Dice que allí estaban los endeudados, estaban los amargados, oiga bien, estaban los desanimados. Eran 400 hombres que estaban con David en la cueva, endeudados, amargados, desanimados. ¿Quién va a querer una congregación así? Pero el rey David, con la unción del Espíritu Santo de Dios, empezó a transformar a toda esa gente. Cuando dicen amén, es el Espíritu Santo de Dios el que hace la obra perfecta en cada uno de nosotros. Como buen alfarero, Él está moldeándonos, Él está moldeando nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. Él con su mano hermosa, con sus manos preciosas, nos sigue moldeando para que vayamos creciendo a la estatura de un varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. Porque dice la palabra del Señor que la obra que Él comenzó en nosotros la va a ir perfeccionando hasta el día cuando Cristo aparezca. Dele la gloria al Señor. Así que no se desanimen, mucho menos que amarle. Allí estaban con David ellos. Hay esperanza. Tenemos al Cristo de la gloria, que Él en un instante cambia las cosas. En un instante cambia la situación, en un instante cambia las circunstancias. Cuando creemos en Él, cuando depositamos toda nuestra confianza en Él. Cuando dicen amén. Eso dice la bendita palabra del Señor. Los llamados, los escogidos y los fieles. Así que ya depende de cada uno de nosotros, de nuestra obediencia, de leer la palabra del Señor, para que Dios te escoja para algo específico, para lo que Él ya predestinó de antemano, para que anduviéramos en las obras que Él ya las tiene preparadas, para que dice la Biblia en Efesios 1, para que andemos en ellas, para que le obedezcamos. Dice la palabra del Señor, los llamados, los escogidos y los fieles. El rey David, de estos 400, los transformó en unos adoradores, los transformó en hombres fuertes, hombres de guerra, tanto que cuando David subió al trono, esos mismos que estaban en la cueva de Adulam, esos mismos fueron los valientes de David. Aquí está la palabra del Señor. Fueron transformados esta gente con el poder de Dios. Ellos fueron los valientes de David cuando él ascendió al trono. Eran sus guerreros y seguían, porque fueron llamados, fueron escogidos y fueron fieles. A pesar de que ellos sabían de que David le fallaba a Dios, ellos seguían siendo fieles a David. Él se rodeó de gente fiel. Los líderes que él tenía eran fieles. Cuando dicen amén, sea usted de esos fieles, de esos gente fuerte, de esos verdaderos. Y le voy a decir, hay 10 características, la diferencia
entre los llamados y los escogidos. Hay 10 diferencias. Los llamados se contentan con recibir un milagro de vez en cuando. Los escogidos, ellos, dice la palabra del Señor, ellos son una bendición para cada uno de nosotros. Son muy diferentes. Los llamados, con una bendición, se conforman de vez en cuando. Los escogidos, ellos son una bendición para otros, cuando dicen amén. Los llamados se conforman con la salvación. Los escogidos comparten la palabra, comparten la salvación. Esa es una gran diferencia, donde los llamados, no, ya soy salvo ya. Pero los escogidos comparten la salvación, cumpliendo el mandato divino. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y mandó señales, y estas señales seguirán a los que creen. Dijo Jesús: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, lo sobrenatural, el poder, la autoridad. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Tomarán serpientes en las manos y no los morderán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lo sobrenatural, esos son los escogidos. Denle la gloria al Señor, hermanos. Los que comparten la salvación. La palabra del Señor también dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque mucha gente dice: no, pues ahí dice que Dios va a estar conmigo todos los días. Pero dice ¿con quién? Con los que están compartiendo el Evangelio, con los que andan en pruebas, en luchas, donde las circunstancias no los mueven, donde, como dice la Escritura, los que confían en Él, los que tienen fe en Él, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Hay tempestades de la vida, hay tormentas, hay veces que tienes que nadar en contra de la corriente, pero nada te mueve de tu modo de pensar, de tu modo de sentir, de tu modo de vivir en el Cristo de la gloria. Denle un aplauso al Rey amado. Otra diferencia: los llamados escuchan la palabra, los escogidos la obedecen. Hay una gran diferencia, lo vuelvo a repetir: los llamados escuchan la palabra, los escogidos la obedecen. Los llamados buscan los milagros, los escogidos provocan los milagros. Denle la gloria al Señor, hermano, bendito Dios. Los escogidos los provocan. Los llamados buscan la ayuda, los escogidos, ellos sirven, ellos son la ayuda para otros. Es muy diferente. Voy a ver qué me dan, a que digo, no, yo voy a ver qué voy a dar. Esa es una gran diferencia. Cuando dicen amén. Los llamados, dice, se desaniman con las tormentas. Los escogidos permanecen fuertes en las luchas, en las pruebas. Los llamados se dejan llevar por las circunstancias. Los escogidos, ellos, las circunstancias, las pruebas, los hacen más fuertes. Cuando dicen amén. Por eso digo, ¿en qué grupo estamos? Los llamados se ofenden con la corrección. Ahí me doy cuenta, si yo me ofendo cuando alguien me corrige, pues estoy en el grupo de los llamados. Pero los escogidos agradecen cuando hay una corrección, porque Dios al que ama lo disciplina, al que toma por hijo lo azota. Cuando dicen amén, ahí nos damos cuenta que somos hijos de Dios cuando recibimos, aceptamos la corrección, cuando no nos enojamos, cuando no nos ofendemos, cuando viene de parte de Dios. Cuando dicen amén. Los llamados aman la comodidad, los escogidos se esfuerzan. Y ya para cerrar, mis amados hermanos, la palabra del Señor, el apóstol Pablo nos dice así: cuando él recibió esa revelación, cuando él se dio cuenta que era un llamado, cuando él se dio cuenta que era un escogido,
Él mismo lo declara allá en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, mis deseos, ya no. Ya mis metas, mis proyectos, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, pero en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuánto dicen amén? Pónganse de pie, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Pónganse de pie. Voy a hablar de otro versículo donde habla de los que son los llamados, los escogidos y los que han alcanzado ese nivel de fieles. Amén, hermanos. Miren, la Biblia habla, por eso yo quiero que nos pongamos de pie, de un hombre que fue fiel. Habla de Josué. Cuando Moisés subió al monte, cuando Moisés fue a recibir los 10 mandamientos al monte Sinaí, ahí la palabra del Señor nos dice claramente que los 40 días y 40 noches que estuvo Moisés en el monte, allí estaba su siervo Josué, abajo del monte. Mire, Moisés estaba en la presencia de Dios, pero Josué fiel a Moisés. Allí, por eso Dios lo escogió, para que dirigiera después al pueblo de Dios cuando Moisés ya no estaba, porque permaneció siempre fiel. Esa es la fidelidad a los siervos, a los hombres, a las mujeres que son de Dios verdaderamente. La fidelidad, Dios la premia. Y es lo que pasó con Josué. Mientras el pueblo abajo estaban adorando su becerro de oro, infieles, porque Aarón lo permitió, Josué allí estaba al pie del monte esperando a Moisés. Mientras el pueblo de Dios estaba desesperado, impaciente, que Moisés no regresaba, Josué ahí tuvo esa paciencia, esa fidelidad, sabiendo que Moisés iba a regresar. No solo Moisés pasó 40 días y 40 noches, también Josué, pero más fue esfuerzo para el fiel Josué, porque él no estaba en la presencia de Dios. Moisés sí arriba, pero él allí abajo. Allí estaba. Esa es la fidelidad. Por eso Dios lo escogió específicamente para una encomienda grande de conquistar la tierra prometida. ¿Qué quiere decir esto para nosotros en nuestro tiempo? ¿Sabe qué quiere decir? Que cuando tú eres fiel, Dios te va a dar el poder de conquistar a tu familia primero, de conquistar a tus vecinos, de conquistar tu colonia, tu barrio, tu ciudad. Dios te va a dar ese poder para conquistar por la fidelidad. Gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Aleluya. Y ya cierro con esto. Cierre sus ojos, mis amados. Voy a hablar un versículo para los fieles. Este versículo es para los fieles. Este versículo es para los que ya alcanzaron ese peldaño. Haga de cuenta que van unos escalones. El primer escalón es el llamamiento. El segundo escalón es que Él ya me escogió. Pero el tercer escalón, ese ya es la fidelidad. Que soy fiel al Señor en medio de las circunstancias, porque el verdadero creyente, el verdadero cristiano, no se guía por lo que ve ni por lo que siente, sino por lo que está creyendo. Amén. Por lo que dice la palabra de nuestro Dios, la obedece. Dice así, con esto cierro, Gálatas 5:20, nos dice la Escritura: pero los que son de Cristo, estos son los fieles, los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y con sus deseos. Estos son los fieles. Y en aquel día, un día vamos a llegar en aquel día, cuando se abran los libros, cuando la Escritura dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes, Él es Señor de señores, y los que están con Él son los llamados, son los elegidos y son los fieles. En el
el nombre de Jesús.